Epílogo. Demócratas Unidos. El Palacio de Vladimir Putin, en el Mar Negro, tiene una pista de hockey y un bar de cachimbas. Xi Jinping vive y trabaja en lo que fue un jardín imperial. Los dictadores de todo el mundo se reúnen en salones con arañas de luz bañadas en oro y chimeneas de mármol. Los demócratas se reúnen en un desvencijado hotel a las afueras de Vilna, con pasillos oscuros y ventanas que dan un bosque. En el otoño de 2022 se celebró allí la primera reunión del Congreso Mundial por la Libertad, un encuentro de personas que luchan contra las autocracias de todo el mundo. Políticos activistas de Rusia, Zimbabue, Irán, Sudán del Sur, Corea del Norte, Nicaragua, Ruanda, Cuba y China se juntaron en salas con largas mesas y mala iluminación, donde se encontraron con colegas de Venezuela, Siria, Camboya, Bielorrusia y Uganda. El modesto entorno ocultaba una gran riqueza de experiencias. Entablé conversación con una joven que llevaba una chaqueta de tweed. Probablemente piensa que soy de Hong Kong, me dijo. Llevaba gafas de montura metálica y hablaba el inglés entrecortado, que suele oírse en las antiguas colonias británicas. Sí, respondí. Pensaba que era de Hong Kong. Soy de Corea del Norte, aclaró. Era de Timothy Cho, abandonado por sus padres a los 9 años. Cho creció sin hogar. Huyó 2 veces de Corea del Norte. Fue encarcelado 4. Y cuando lo conocí, intentaba ser candidato al Parlamento por el Partido Conservador en Reino Unido. Antes, Bobby Wine, músico ugandés y candidato a presidente que casi lo fue, o que podría haberlo sido si los votos se hubieran contado correctamente, había hablado ante el grupo. Se mostró contrario a usar la palabra oposición. No, argumentó. No somos una oposición. Somos una opción mejor. Deberíamos adoptar un lenguaje positivo. No somos víctimas. Por la noche, hablé con 2 rusos que prefieren permanecerse en el anonimato. Llevaban a cabo una campaña encubierta contra la movilización militar, ayudando a conseguir abogados y asesoramiento jurídico a los rusos que querían eludir el servicio militar obligatorio. Habían tomado la trascendental decisión de no irse de Rusia, porque pensaban que convencer a la población para que no combatiera era lo mejor que podía hacer para ayudar a poner fin a la guerra contra Ucrania. La mayoría de los participantes se veían por primera vez. Incluso, algunos del mismo continente no se conocían entre sí, salvo de nombre o por su reputación. En África, me dijo uno de ellos, comerciar y conversar con europeos que viven a más de 3.000 kilómetros puede ser más fácil que hacerlo con compatriotas africanos que están al otro lado de la frontera. Sin embargo, cuando hablan, descubren que tienen experiencias similares, que han estado expuestos a campañas de desprestigio similares y que han vivido bajo regímenes similares cuyos dirigentes blanquean dinero y hablan de multipolaridad de manera similar. Para ellos, Autocracia S.A. no es el título de un libro, es una realidad a la que se enfrentan todos los días. Compartiendo experiencias, aprenden a entender los mecanismos, a anticipar las tácticas que se utilizarán contra ellos y a prepararse para hacerles frente. 9 meses antes, había estado en la primera planta de un restaurante neoyorquino, mientras un grupo más reducido de políticos exiliados organizaban la cumbre de Vilna. López, el líder de la oposición venezolana, empezó recordando a todos los presentes que, mientras que los autócratas colaboran entre sí para mantenerse en el poder, no existe una alianza entre los que luchamos por la libertad. Garry Kasparov, el campeón de ajedrez y defensor del cambio político en Rusia, creía que era importante mostrar que estamos unidos, representamos un movimiento de masas y contamos con el apoyo del mundo libre. Masih Alinejad, la activista iraní, cuya campaña en las redes sociales convenció a miles de mujeres de Irán que se quitaran el velo, dijo que pensaba que, si nos hacemos oír y entender, las fuerzas combinadas de los activistas por la democracia podrían condicionar el debate en Washington y Silicon Valley. No luchamos únicamente por nuestro pueblo, luchamos por la democracia en todas partes, incluso en Occidente. Todos ellos querían influir no solo en su propio país, sino también en el mundo democrático, y habían comprendido que la libertad de una nación, a menudo,
puede depender de la solidez de la libertad en otras. Su lenguaje casi parecía una versión planetaria del manual de James Sharp. No somos más que ellos. Nosotros, los defensores de la libertad, podemos gritar más alto que los defensores de la dictadura. Sin embargo, también saben que ya no vivimos en la época de James Sharp. No existe una plaza pública mundial donde López, Kasparov y el INEHAD puedan protestar junto a Evan Mawarire de Zimbabue, Stelana Tillanovskaya de Bielorrusia y Rosa María Paya, hija de Oswaldo Paya, y menos, aún organizar 19 clases de huelga distintas y otras 14 formas de protesta. Por el contrario, la traducción de sus palabras en hechos útiles requiere una manera totalmente diferente de pensar la política. Primero, dijo López, tenemos que replantear el problema. Y tiene razón. En Occidente, especialmente en Estados Unidos, los estudios de la política exterior suelen concebir el mundo como una serie de compartimientos estancos. Europa Oriental, Oriente Próximo, el mar de la China Meridional, cada uno de los cuales requiere un grupo de expertos o especialistas distintos. Sin embargo, no es así como las autocracias ven el mundo. Putin respalda movimientos extremistas y de extrema derecha en Europa y proporciona esbirros y armas para apoyar a las dictaduras africanas. Pretende ganar la guerra en Ucrania, provocando escasez de alimentos y subiendo los precios de la energía en todo el mundo. Irán tiene presencia en Líbano, Palestina, Yemen e Irak. Los agentes iraníes también han atentado contra un centro comunitario judío en Buenos Aires. Han perpetrado asesinatos en Estambul y París. Los han fraguado en Estados Unidos y han financiado medios de comunicación en todo el mundo de habla árabe e hispana. El dictador bielorruso intentó desestabilizar a sus vecinos atrayendo a los refugiados de Oriente Próximo y ayudándolos a cruzar ilegalmente Europa. Cuba ha enviado tropas a Rusia para combatir contra Ucrania y policías secretos a Venezuela para ayudar a proteger al régimen de Maduro. China, con amplios intereses económicos y políticos en toda África y América Latina, lleva muchos años sin considerarse una mera potencia asiática. Las autocracias están atentas a las derrotas y victorias del resto del mundo y eligen el momento de sus intervenciones para sembrar el mayor caos posible. En el otoño de 2023, tanto la Unión Europea como el Congreso de Estados Unidos se vieron incapaces de enviar ayuda a Ucrania porque, porque las minorías con fuertes vínculos con Rusia, lideradas respectivamente por Viktor Orbán en Hungría y un puñado de congresistas partidarios de Donald Trump, muchos de los cuales seguían sus órdenes, bloquearon a la mayoría y retrasaron la ayuda. Un relato que promovía la fatiga de Ucrania se divulgó por Internet, impulsado por delegados rusos y medios de comunicación chinos en múltiples idiomas. En ese mismo momento, los militantes de Hamas lanzaron un brutal ataque contra Israel con el respaldo directo de Irán. En las semanas siguientes, los militantes hutíes, que también contaban con su apoyo, empezaron a disparar contra petroleros y cargueros en el Mar Rojo, lo que perturbó el comercio mundial y distrajo a Estados Unidos y Europa de la guerra en Ucrania. El dictador azerí, Ilham Aliyev, que había aprovechado ese mismo momento de distracción mundial para apoderarse del disputado territorio de Nagorno-Karabaj y expulsar a 100.000 armenios, toda la población, en solo unos días. En la primavera de 2024, se descubrió que un pirata de informáticos chinos estaban escarbando a fondo en los ordenadores y almacenamiento de datos del Parlamento británico y sus miembros, en Bruselas, Varsovia y Praga. Una investigación multinacional destapó una amplia campaña rusa de compra de influencias que incluía pagos a miembros del Parlamento Europeo e intentos de influir en las elecciones europeas. Entretanto, en el hemisferio occidental, el presidente Maduro dijo que estaba considerando la invasión y ocupación de una provincia de la vecina Guyana. Mientras anunciaba esos planes, cientos de miles de ciudadanos venezolanos, empobrecidos por sus políticas, atravesaban penosamente América Central camino de la frontera con Estados Unidos. La oleada migratoria sin precedentes ayudó a provocar una reacción populista y xenófoba en Estados Unidos y aumentó el respaldo a la trumpista del Partido Republicano
que apoya abiertamente a Putin en su guerra para destruir Ucrania. Esa policrisis multifacética, interconectada y autosostenida no la coordinó un único cerebro, ni tampoco es prueba de una conspiración secreta. Por el contrario, esos episodios, vistos en conjunto, ilustran la manera en que diferentes autocracias han ampliado su influencia a distintas esferas políticas y económicas, militares e informativas. También ilustran cuánto daño pueden hacer cuando colocan de forma posturnista en aras de un objetivo común: debilitar las democracias y los valores democráticos en su propio país y en el resto del mundo. Leas una vez más la declaración emitida por Xi Jinping y Vladimir Putin el 4 de febrero de 2022, en vísperas de la invasión rusa a Ucrania. Denunciaba la injerencia en los asuntos internos de estados soberanos con el pretexto de proteger la democracia y los derechos humanos. Pedían al resto del mundo que respete la diversidad cultural y de civilizaciones y el derecho de los pueblos de los distintos países a la autodeterminación, y advertían, indignados, de que todos los debates en torno a los principios democráticos que calificaban como intentos de hegemonía suponen graves amenazas para la paz y la estabilización mundial y regional y socavan la estabilidad del orden mundial. Otros han utilizado un lenguaje aún más crudo y extremo y han llamado abiertamente a cometer atrocidades colectivas o la guerra. Un lenguaje que nadie se ha tomado todavía en serio en el mundo democrático ni ha empezado a debatir. Durante una reunión con Putin en septiembre de 2023, el dictador norcoreano Kim Jong-un ofreció su apoyo total e incondicional a la lucha sagrada de Rusia para castigar al mal que reclama la hegemonía. Unos meses después, en enero de 2024, Kim pareció abandonar sus anteriores intentos de reconciliación y exigió un cambio constitucional que identificara a la Corea del Sur democrática como el principal enemigo de Corea del Norte. Disolvió todas las instituciones que habían promovido la unificación y el intercambio transfronterizo y advirtió de una guerra que destruiría la entidad llamada República de Corea y pondría fin a su existencia. Esa misma semana, Dmitry Medvedev, expresidente y ex primer ministro de Rusia, llamó a Ucrania tumor maligno y exigió no solo la destrucción del actual gobierno ucraniano, sino de cualquier versión de Ucrania. No mucho después, elaboró un mapa de Rusia que incorporaba casi toda la Ucrania moderna y, y repartía la mayor parte del territorio ucraniano restante entre Polonia y Hungría. Aún así, he empezado con la idea de que no estamos viendo una nueva una guerra fría 2.0, y quiero volver a subrayar esa afirmación. De ningún modo es la competencia moderna entre las ideas y prácticas autocráticas y democráticas una réplica directa del panorama al que nos enfrentamos en el siglo XX. No hay bloques con los que aliarse, ni muros de Berlín que marquen divisiones geográficas claras. Muchos países no encajan del todo en ninguna de las dos categorías, democracia o autocracia. Como ya he escrito, algunas autocracias, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Singapur, Vietnam, buscan cooperar con el mundo democrático. No quieren invalidar la Carta de la ONU y aún ven las ventajas del derecho internacional. Algunas democracias, Turquía, Israel, Hungría, India, Filipinas, han elegido dirigentes que son más proclives incluso a incumplir los convenios sobre derechos humanos que a respetarlos. Dado que las alianzas autocráticas son a gran medida transnacionales, pueden transformarse y cambiar, y a menudo lo hacen. También se dan divisiones dentro de los países. Existen poderosos e importantes movimientos democráticos en Venezuela e Irán. Hay destacados políticos y movimientos políticos autocráticos en Estados Unidos, así como en Alemania, Polonia, Países Bajos, Italia, Francia. Asimismo, la economía mundial es mucho más compleja que en el siglo XX, y es absurdo pretender que no existen conflictos de intereses. Hará falta que todo el mundo coopere para mitigar el cambio climático y otros retos medioambientales. Estados Unidos y Europa comercian intensamente con China, y no es fácil ni deseable poner fin de golpe a esos vínculos comerciales. Por todas estas razones, las democracias de América del Norte, América Latina, Europa, Asia y África, junto con los líderes de la oposición democrática en Rusia, China, Irán, Venezuela, Cuba, Bielorrusia, Zimbabue, Myanmar y otros países autocráticos,
No deberían plantearse la lucha por la libertad como una competición con estados autocráticos concretos y, menos aún, como una guerra con China, sino como una guerra contra los comportamientos autocráticos, donde quiera que se observen: Rusia, China, Europa, Estados Unidos. A tal fin, necesitamos redes de abogados y funcionarios que combatan la corrupción dentro de nuestros países y en el resto del mundo, en colaboración con los activistas democráticos que mejor entienden la cleptocracia. Necesitamos que los militares y los servicios de inteligencia cooperen para poder anticipar y atajar la violencia sin ley. Necesitamos activistas económicos en muchos países distintos capaces de llevar un control del impacto de las sanciones en tiempo real, entender quién las incumple y adoptar medidas para impedírselo. Necesitamos personas dispuestas a organizarse en línea y a coordinar campañas para identificar y desacreditar la propaganda deshumanizadora. Las autocracias quieren crear un sistema mundial que beneficie a ladrones, delincuentes, dictadores y perpetradores de asesinatos en masa. Podemos detenerlos. Un oligarca ruso, angoleño o chino puede tener una casa en Londres, una finca en el Mediterráneo, una empresa en Delaware y un fondo de inversiones en Dakota del Sur, sin verse nunca obligado a revelar su patrimonio a las autoridades fiscales en ninguna parte. Los intermediarios estadounidenses y europeos, abogados, banqueros, contables, agentes inmobiliarios y asesores de relaciones públicas y de gestión de la reputación hacen posible esa clase de transacciones. Su trabajo es legal. Nosotros lo hemos hecho así. Podemos ilegalizarlo del todo. No necesitamos tolerar un poco de corrupción. Podemos acabar con todo el sistema sin más. Podríamos, por ejemplo, exigir que todas las transacciones inmobiliarias en cualquier parte de Estados Unidos y Europa fueran transparentes. Podríamos exigir que todas las empresas estuvieran registradas a nombre de sus verdaderos propietarios y que todos los fondos de inversión revelaran el nombre de sus beneficiarios. Podríamos prohibir que nuestros ciudadanos tuvieran dinero en jurisdicciones que favorecen el secretismo y que los abogados y contables les prestaran sus servicios. Eso no significa que dejarán de existir, pero sería mucho más difícil acceder a ellos. También podríamos llenar los vacíos legales que permiten el anonimato en los sectores financieros y en los fondos de inversión. Podríamos crear equipos de control eficaces y ayudarlos a colaborar entre países y continentes. Podríamos hacer todo eso en cooperación con otros socios del mundo entero. Habría muchísima resistencia. Si desmontar este sistema fuera fácil, ya se habría hecho. Los mecanismos de blanqueo de dinero son difíciles de entender y aún más difíciles de controlar. Las transacciones anónimas pueden moverse por diferentes cuentas bancarias de distintos países en cuestión de segundos, mientras que cualquiera que intente seguir el rastro del dinero y entender lo que ha ocurrido puede necesitar años para averiguarlo. Los gobiernos a menudo vacilan cuando se trata de llevar a juicio a los poderosos. Los funcionarios encargados de seguir el rastro de complejas operaciones secretas que mueven miles de millones de dólares cobran sueldos bajos y es posible que no quieran investigar a personas mucho más ricas e influyentes. Los poderosos se benefician del sistema actual, quieren conservarlo y tienen lazos profundos en todo el aspecto político. Sheldon Whitehouse, un senador estadounidense que llevó muchos años abogando por una mayor transparencia financiera, me dijo una vez que en parte lo hace porque las mismas técnicas de ocultación utilizadas para facilitar las actividades de esbirros y criminales en el extranjero también facilitan las actividades políticas de los grupos de interés dentro del país. Los individuos que se benefician del secretismo financiero a menudo intentan influir directamente en la política, y eso también hace difícil pararle los pies. Ihor Kolomoisky, el oligarca ucraniano que ocultó su dinero en operaciones inmobiliarias por todo Medio Oeste de Estados Unidos, habría intentado preservar su imperio tratando de influir en la administración Trump, incluso ofreciéndole al presidente revelarle trapos sucios sobre Joe y Hunter Biden, algunos de los cuales le llegaron al abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani. Kolomoisky sostiene lo contrario, que su intención era sacar la verdad a la luz, no alimentar rumores, pero es muy probable que esa fuera su manera de influenciar a la administración Biden. Por todas estas razones, ningún político, partido o país
puede reformar este sistema por sí solo. Por el contrario, una coalición internacional tendrá que cambiar las leyes, poner fin a las prácticas secretas y restablecer la transparencia del sistema financiero internacional. La red contra la cleptocracia podría incluir a los funcionarios de los miembros de Hacienda y Economía de Europa, Asia, América del Norte, que han empezado a comprender el daño que el blanqueo de capitales y el dinero negro les ha llegado a sus economías. Podrían colaborar con líderes comunitarios de Londres, Vancouver, Miami y otras ciudades cuyos paisajes, mercados inmobiliarios y economías han distorsionado a los rusos, angoleños, venezolanos y chinos que compran propiedades como vía de acumular riqueza. La coalición también podría incluir a los activistas que saben más que los observadores externos acerca de la forma en que se roba dinero en su propio país y sobre cómo transmitir esa información. Alexei Navalny fue asesinado por el Estado ruso precisamente porque se le daba muy bien ambas cosas. En los años anteriores a su última detención, realizó una serie de documentales financiados colectivamente publicados en YouTube que vinculaban a los líderes de Rusia con fraudes financieros de gran calado y amplias redes de colaboradores. Los videos tuvieron éxito porque estaban realizados con profesionalidad. Incluían detalles impactantes: el bar de cachimbas, las pistas de hockey de la ostentosa residencia de Putin en el Mar Negro, así como el viñedo, el helipuerto y el criadero de ostras, que relacionaban esa información con la pobreza de los profesores, médicos y funcionarios rusos. Vosotros tenéis malas carreteras y mala atención sanitaria, dijo Navalny a los rusos, porque ellos tienen viñedos y criaderos de ostras. Se trataba de periodismo de investigación, pero presentado y pensado para conmover a la gente, para explicarle la relación entre los palacios construidos por gobernantes distantes y ellos. Y dio resultado. Algunos de los videos recibieron cientos de millones de visitas. Imaginemos ahora el mismo proyecto, pero respaldado por gobiernos, medios de comunicación y activistas democráticos de todo el mundo. No solo investigaciones, no solo acciones judiciales, sino campañas para darlas a conocer y relacionarlas con la vida de la gente corriente. De igual manera que el mundo democrático forjó en su día una alianza internacional anticomunista, Estados Unidos y sus aliados pueden forjar una alianza internacional contra la corrupción, organizada en torno a la idea de transparencia, rendición de cuentas y justicia, y potenciada por el pensamiento creativo presente tanto en las diásporas de regímenes autocráticos como en las propias democracias. Los autócratas modernos se toman muy en serio la información y las ideas. Comprenden la importancia no solo de controlar la opinión en su propio país, sino también de influir en los debates de todo el mundo. Se gastan el dinero, como corresponde, en cadenas de televisión, periódicos locales y nacionales, redes de troles. Cortejan a políticos y empresarios de países democráticos para tener portavoces y defensores locales. Colaboran para divulgar las mismas teorías conspirativas y las mismas temáticas en distintas plataformas. Durante las 3 décadas transcurridas desde el final de la Guerra Fría, Estados Unidos y sus aliados no pensaron que fuera necesario competir en ese ámbito, porque la nueva información ganaría de algún modo la batalla en el mercado de ideas. Sin embargo, no existe un mercado de ideas, o, en todo caso, uno que sea libre. Por el contrario, algunas ideas se han visto espectacularmente amplificadas por campañas de desinformación, por el fuerte gasto de plataformas de redes sociales cuyos algoritmos favorecen contenidos emocionales y divisorios, y quizá, en algunos casos, por algoritmos creados para promover relatos rusos o chinos de manera similar. Desde que nos topamos por primera vez con la desinformación rusa dentro de nuestra sociedad, hemos supuesto que nuestros medios de comunicación actuales podrían derrotarla sin ningún esfuerzo especial. Sin embargo, nadie que estudie la propaganda autocrática cree que verificar los hechos, o incluso reaccionar con rapidez, sea suficiente. Pero cuando se corrige, la mentira ya ha dado la vuelta al mundo. Nuestros antiguos modelos jamás reconocieron el hecho de que muchas personas desean que la desinformen, les atraen las teorías conspirativas y no buscan necesariamente noticias de fuentes serias. Podemos empezar a contraatacar, en primer lugar, comprendiendo que nos enfrentamos a una epidemia de blanqueo de información y sacándola a la luz siempre que podamos. En 2023,
el gobierno estadounidense empezó a hacer justo eso. El Centro para la Participación Mundial, el Departamento de Estado, recabó datos de inteligencia e información recopilados por el resto de gobiernos y empezó a destapar una serie de campañas rusas programadas antes de que se lanzaran. Una táctica que James Rubin, director del GEC desde 2022, denomina pre-bunking, predeterminación. El GEC expuso la campaña para divulgar desinformación sobre la salud en África, identificando los nombres de los rusos implicados y después informó a los medios de comunicación de los países africanos más afectados. También destapó el plan ruso para coordinar la desinformación en América Latina, a través de Presenza y otros sitios web, e informó, asimismo, a los medios de comunicación de habla hispana. El gobierno francés, junto con varias instituciones de la Unión Europea, han desenmascarado a RRN, el grupo que creó la red de ciberocupación en Francia y Alemania. El gobierno alemán destapó otra operación dirigida a germanoblantes, la cual incluía unas 50.000 cuentas falsas de Twitter que enviaron más de 1 millón de mensajes a lo largo de un mes a finales de 2023. Algunos de ellos insinuando que el gobierno alemán estaba desatendiendo a sus ciudadanos a proporcionar armas y huyendo a Ucrania. Describiendo estas campañas con antelación, los gobiernos estadounidenses, francés y alemán esperan alertar a algunas personas, al menos, de su existencia. Por supuesto, el problema es mucho más complejo. Ninguna de esas campañas tendrían posibilidades de éxito si las plataformas de redes sociales que las alojan no fueran tan fáciles de manipular. La reforma de estas plataformas es un tema amplísimo, con implicaciones que van más allá de las políticas exterior y la resistencia a tan siquiera un debate civilizado sobre la regulación de las redes sociales es enorme. Las plataformas figuran entre las empresas más ricas e influyentes del mundo, y al igual que las compañías que se benefician del blanqueo de dinero, presionan para que no haya cambios. Los mismos hacen muchos políticos, sobre todo de extrema derecha, que consideran que el sistema actual los favorece. Juntos, han impedido cualquier debate productivo, pese al visible empeoramiento de la conversación en línea. Cuando Elon Musk compró Twitter, la plataforma enseguida se convirtió en un altavoz más potente de las narrativas extremistas, antisemitas y prorrusas. TikTok, la plataforma creada en China, continúa siendo una fuente de desinformación eficaz y poco comprendida, entre otras cosas, porque es totalmente opaca. Si está utilizándose para influir en la política de Estados Unidos o recuperar datos de los usuarios, no sabemos cómo. Entretanto, la extrema derecha estadounidense ha transformado el debate político legítimo sobre la regulación de las plataformas digitales en una disputa sobre las prohibiciones y la libertad de expresión, y ataca a los profesores universitarios y a otros investigadores que intentan comprender el funcionamiento del mundo en línea y explorar cómo hacerlo más transparente. Sin embargo, al igual que en el sistema financiero, el sistema de información se basa en una serie de leyes, normas y reglamentos, todos los cuales pueden modificarse si nuestros políticos están dispuestos a hacerlo. La transparencia puede sustituir a la opacidad. Los clientes de las plataformas de redes sociales deberían poder ser dueños de sus datos y decidir qué se hace con ellos. También deberían poder influir directamente en los algoritmos que determinan lo que ven. Los legisladores de las democracias podrían crear instrumentos técnicos y jurídicos para que los usuarios tuvieran más control y opciones, o para pedir responsabilidades a las empresas y los algoritmos que utilizan promueven contenidos vinculados con actos terroristas. Los científicos sociales deberían poder colaborar con las plataformas para comprender mejor su impacto, como ya hicieron con las empresas alimentarias para garantizar una mejor higiene o con las petroleras para evitar daños medioambientales. Como la lucha contra la cleptocracia, la lucha por unas conversaciones basadas en hechos probados requiere coaliciones internacionales más amplias. Estados Unidos y sus aliados pueden tener que aunar fuerzas entre sí con las empresas mediáticas para convertir Reuters, Associated Press y otras agencias de noticias serias en las proveedoras habituales de noticias internacionales, en lugar de Xinhua y RT. Es posible que los gobiernos y las empresas privadas necesiten colaborar para garantizar que los programas y fuentes de información chino no sean siempre la opción más barata en África o América Latina. Ningún gobierno democrático debería presuponer
nunca que los argumentos a favor de la democracia o el Estado de Derecho son, por alguna razón, tan obvios que caen por su propio peso. Las narrativas autoritarias están pensadas para rebajar el atractivo natural de esas ideas, para presentar la dictadura como un sistema estable y la democracia como uno caótico. Los medios de comunicación, las organizaciones civiles y los políticos democráticos tienen que rebatirlas y defender la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad en su país y en todo el mundo. Trabajar en equipo también puede ayudar a los ciudadanos de las autocracias a entender mejor el contexto mundial de sus regímenes. Si la diáspora rusa, venezolana, iraní y de Hong Kong puede difundir los mensajes e ideas del resto, juntas pueden tener más impacto que cualquiera de ellas por separado. En algunos países ya se ha intentado. Club, la agencia de noticias kirguisa, ahora prohibida, trabajó eficazmente durante años para crear lazos entre los periodistas independientes de Asia Central, de manera que incluso la población de países muy herméticos puede entender mejor lo que ocurre en la región. Por ejemplo, los intentos de Rusia para dominar su espacio informativo. Hoy en día, varios sitios web independientes rusos como Medusa y The Insider traducen al inglés sus mejores reportajes de investigación para que lleguen a un público más amplio en todo el mundo. Sus reuniones públicas y privadas, como aquellas a las que asistí a las afueras de Vilna, los activistas del mundo autocrático intercambian experiencias, trazan estrategias coordinadas, se enseñan a acceder a sitios bloqueados. Si los apoyamos, pueden ayudarse unos a otros a comunicar mejor información de manera más convincente y luego podría enseñarnos a nosotros. A diferencia de sus predecesores del siglo XX, los autócratas actuales no pueden imponer la censura con facilidad ni eficacia. En cambio, se han centrado en ganarse al público y conseguir apoyo para sus mensajes, explotando emociones como el resentimiento, el odio y el anhelo de superioridad. Tenemos que aprender a competir con ellos y a la vez preservar y promover nuestros valores. Ello conlleva acabar con el monopolio de los autócratas sobre el uso de las emociones fuertes, conectar con el público a través de los temas que más le preocupan y sobre todo, mostrar que la lucha por la verdad conduce al cambio. Los periodistas que destapan casos de corrupción tienen que colaborar con abogados y partidarios de la imposición de sanciones para asegurarse de que sus investigaciones se traduzcan en castigos. La buena información tiene que contribuir a traer un cambio positivo. La verdad debe entenderse como un camino a la justicia. En septiembre de 2022, 55 años después de la reunión en el pabellón de la Casa de los Habsburgo, el experimento europeo de interdependencia autocrática democrática llegó a su fin. Primero, una enorme explosión submarina, y luego, varias más destrozaron el gasoducto Nord Stream 2. Se destruyeron tres de sus cuatro tuberías y el proyecto de más de 20.000 millones de dólares quedó inservible. Junto con el gasoducto físico, el acto de sabotaje hizo pedazos la idea de que los alemanes, los europeos o los estadounidenses podían promover la democracia a través del comercio. Desde el primer momento, la intención de los rusos era de que el Nord Stream 2 cumpliera el propósito contrario. Esperaban promover la cleptocracia en Alemania y sentar las bases para dominar Ucrania. El gasoducto iba a transportar gas directamente de Rusia a Alemania, sin pasar por Polonia ni Ucrania, lo que permitiría excluir a esos dos países del lucrativo acuerdo de tránsito y, quizá, cortar por completo el suministro de gas a Ucrania. Incluso antes de que se firmara el acuerdo, Rusia ya había empezado a utilizar los precios del gas y su disponibilidad como instrumento de influencia política, cortando el suministro de gas a Ucrania en 2005-2006 y de nuevo en el 2014, fijando los precios y jugando políticamente con el gas europeo central y oriental. El proyecto Nord Stream también se convirtió en la base de una nueva clase de relación especial entre Rusia y Alemania. Las empresas rusas intervinieron en él, se integraron en la cultura y la política alemana. Gazprom ayudó a financiar una exposición en el Museo Histórico Alemán de Berlín, dedicada a la versión idealizada de la historia ruso-alemana, y se ha copatrocinado del Schalke, un club de fútbol alemán que casualmente era el favorito del presidente alemán y exministro de Asuntos Interiores Frank-Walter Steinmeier. Las empresas también mantenían vínculos estrechos con políticos alemanes y rusos.
Matthias Warnick, un antiguo oficial de la Stasi que había estado destinado en Dresde al mismo tiempo que Putin, pasó a ser director ejecutivo del consorcio Nord Stream AG. German Schorlet, el canciller que había dado su aprobación a la construcción del Nord Stream 2, aceptó la sugerencia de Putin de prescindir del comité de accionistas de Nord Stream AG, solo unos días después de dejar el cargo. En 2022, el año en que Rusia invadió Ucrania, Schroeder ganaba más de $1 millón anuales provenientes de empresas vinculadas con los gasoductos y el gas ruso, Rosneft entre ellas. No todas las relaciones que surgieron en torno a los Nord Stream eran corruptas. Sin embargo, tampoco resultaron ser compatibles con los intereses nacionales de Alemania y con la estabilidad estratégica de Europa. Cuando el canciller Angela Merkel, sucesora de Schröder, no puso fin al proyecto Nord Stream, ni tan siquiera después de la primera invasión de Ucrania en 2014, Putin quizá interpretara que tenía luz verde para seguir adelante. Se ha especulado mucho sobre los motivos de Merkel, pero de hecho, sus puntos de vista eran los mismos que los de los practicantes todos los demás líderes democráticos de su época. Creía que unas inversiones beneficiosas para ambas partes y un poco de paciencia animaría a Rusia a integrarse en Europa, al igual que habían aprendido a hacer los europeos después de la Segunda Guerra Mundial. No era consciente de que las empresas rusas no actuaban como entidades privadas, sino como agentes del Estado, representando los intereses del Kremlin en infinidad de transacciones comerciales y políticas. Tampoco dudara de los posibles riesgos de comerciar con empresas chinas que a veces están financiadas o dirigidas por el Partido Comunista de China, ni del peligro de depender de ellos para todo, desde minerales raros hasta suministros médicos. Los riesgos de una dependencia excesiva del comercio con Rusia, China u otras autocracias, no solo económicos, son existenciales. Tras la invasión de Ucrania, los europeos aprendieron por las malas cuán cara les había salido su decisión de depender del gas ruso. El cambio a fuentes de energía más costosas generó inflación. La inflación, a su vez, generó insatisfacción. Esa insatisfacción, agravada por una campaña rusa de desinformación, contribuyó a un brusco aumento del apoyo a la extrema derecha alemana, un movimiento político que, si alguna vez llegara al poder, cambiaría la naturaleza de la Alemania de posguerra hasta hacerla irreconocible. En abril de 2023, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Biden, habló públicamente en Washington sobre los riesgos que podría acabar planteando el mismo tipo de dependencia excesiva de China. No argumentó a favor del desacoplamiento, es decir, la separación total de la economía estadounidense de la China, sino de la reducción de riesgo. Asegurar que Estados Unidos y el resto del mundo democrático no sigan dependiendo de China en nada que pueda utilizarse como arma en caso de crisis. Puso algunos ejemplos destacados de Estados Unidos. Solo produce el 4% del litio, el 13% del cobalto, el 0% del níquel y el 0% del grafito necesarios para satisfacer la demanda actual de vehículos eléctricos. Entre tanto, más del 80% de los minerales esenciales se procesan en solo un país, China. A continuación, abogó por construir un ecosistema productor de energía limpia, cimentado en las cadenas de suministros aquí, en Norteamérica, y que se amplíe a Europa, Japón y otros países. Es necesario hacer más hincapié en la gravedad de lo expuesto, ya que la dependencia del mundo democrático de China, Rusia y otras autocracias para el suministro de minerales, semiconductores o energía plantea más que un mero riesgo económico. Esas relaciones comerciales están corrompiendo nuestras sociedades. Rusia no ha estado utilizando sus gasoductos como esperaba el canciller alemán Willy Brandt para fortalecer los lazos comerciales y contribuir a consolidar una paz duradera en Europa, sino para esgrimir un arma de chantaje e influir en favor de Rusia en la política europea. Las empresas chinas utilizan su presencia en todo el mundo para recopilar datos e información que podrían ayudarlas a librar una guerra cibernética. El dinero ruso, chino y de otras oligarquías en bienes raíces estadounidenses y británicas ha distorsionado el mercado inmobiliario de las grandes ciudades y corrompido a más de uno político. El hecho de que hubiera empresas fantasmas anónimas comprando bloques de pisos en propiedades de la marca Trump mientras él era presidente tendría que haber disparado las alarmas. Que no lo hiciera
Es una prueba de lo acostumbrados que estamos a la corrupción cleptocrática. Nuestras relaciones comerciales con autocracia S.A. conllevan asimismo otros riesgos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, también pronunció un discurso en la primavera de 2023 en el que argumentó que la relación económica entre China y Europa está desequilibrada y cada vez más afectada por las distorsiones creadas por el sistema capitalista de estados de China. Por decirlo más claro, el gobierno chino financia a sus empresas más grandes para ayudarlas a competir. Su llamamiento a reequilibrar esta relación sobre la base de la transparencia, la previsibilidad y la reciprocidad. Fue una manera educada de decir que necesitamos aranceles, prohibiciones y controles a las exportaciones para garantizar que China no pueda hacerles competencia desleal a nuestras industrias utilizando fondos públicos. Esa advertencia también puede ir más lejos, ya que la competencia no es solo con China, o no solo con el comercio. Quizás nos encontremos en un punto de inflexión, un momento en que debemos decidir cómo gestionar la tecnología de vigilancia, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los sistemas de reconocimiento facial o de voz, y otras tecnologías emergentes, para que sus inventores y sus usuarios continúen siendo responsables ante las leyes democráticas, así como ante los principios de los derechos humanos y las normas de transparencia. Ya hemos fracasado en regular las redes sociales, consecuencias negativas por la política de la escala mundial. No regular la inteligencia artificial antes de que distorsione las conversaciones políticas, solo por poner un ejemplo obvio, podría tener a la larga un impacto catastrófico. Las democracias deben trabajar, una vez más, en coalición, para promover la transparencia, formular normas internacionales y asegurar de que las autocracias no dictan las reglas ni definen los productos. Estamos cobrando conciencia de todas estas cuestiones muy tarde. Los activistas por la democracia de todo el mundo, desde Moscú hasta Hong Kong y Caracas, llevan tiempo advirtiéndonos de que nuestras industrias, políticas económicas ni proyectos de investigación están haciendo política, están haciendo posible que se agregada economía, incluso militarmente, a otros países, y tienen razón. Algunos de los estadounidenses y europeos más ricos y poderosos están, por su parte, desempeñando un papel ambivalente en estas transacciones. Ya no deberíamos vivir en un mundo en que los muy ricos pueden hacer negocios con regímenes autocráticos, promoviendo, a veces, los objetivos de su política exterior, mientras, al mismo tiempo, lo hacen con el gobierno de Estados Unidos o con los europeos, y gozan del estatus y los privilegios de ciudadanía y protección legal en los mercados libres del mundo democrático. Es hora de obligarlos a elegir. Demócratas Unidos. Utilizo esta frase con cautela. No pretendo que sea un insulto ni insinuar que el mundo democrático debiera convertirse en un espejo del autocrático. Por el contrario, la utilizo porque creo que los ciudadanos de Estados Unidos y los de las democracias de Europa, Asia, África y América Latina tendrían que empezar a sentirse conectados unos con otros y con las personas que comparten sus valores dentro de las autocracias. Se necesitan unos a otros ahora más que nunca, porque sus democracias no son seguras. Ninguna democracia está a salvo. Los estadounidenses, con su larga tradición de creerse excepcionales, harían bien en recordar que su política nacional siempre ha estado asociada a una lucha mayor por la libertad y el Estado de Derecho en todo el mundo, y se ha visto influida por ella. Los europeos, que anhelan una Europa fortalecida, también tienen que despertar a la realidad de que las campañas de influencia rusas y los intereses comerciales chinos ya están moldeando sus políticas y limitando sus opiniones. Estamos acostumbrados a pensar que Occidente influye en el mundo, pero hoy en día la influencia suele ir en sentido contrario. Aunque no lo creamos o reconozcamos, eso no hará que desaparezca. La mayoría de los parisinos, madrileños, neoyorquinos y londinenses no se toman en serio a los dirigentes políticos de Rusia, China, Irán y Venezuela. Sin embargo, esos gobernantes prestan mucha atención a lo que ocurre en París, Madrid, Nueva York y Londres. Comprenden que el lenguaje de la democracia, la anticorrupción y la justicia, lenguajes que a menudo utilizamos sin pensar, representan un peligro para su poder. Seguirán intentando moldear nuestra política y economía en su beneficio, aunque nos tapemos los ojos y los oídos y nos neguemos a darnos cuenta
como muchos preferirán. El aislacionismo es una reacción instintiva, incluso comprensible a la realidad del mundo moderno interconectado. Para algunos políticos de países democráticos, continuará siendo una vía eficaz para acceder al poder. La campaña a favor del Brexit triunfó utilizando la metáfora de recuperar el control. Y no es ninguna sorpresa. Todos queremos más control en el mundo, en el que lo que sucede en el otro extremo del planeta puede afectar el empleo y los precios en nuestros pueblos y ciudades. Sin embargo, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ha dado a los británicos más poder para influir en el mundo, ha impedido que el dinero extranjero influya en la política del Reino Unido, ha evitado que los refugiados se trasladen de las zonas de guerra de Oriente Próximo a Gran Bretaña. No. La tentación de lo que a veces se llama realismo, la idea de que a los países solo los mueve la lucha por el poder, de que tienen intereses eternos y orientaciones geopolíticas permanentes, es tan fuerte como la del aislacionismo y puede ser igual de engañosa. Entre otras cosas, porque atrae a los indiferentes. Si los países nunca cambian, ¿para qué esforzarnos para que lo hagan? Si los países tienen orientaciones permanentes, lo único que tenemos que hacer es descubrir cuáles son y habituarnos a ellas. Aunque solo sea eso, la guerra de Ucrania nos ha demostrado que los países no son fichas en una partida de juego de estrategia. Su comportamiento puede verse codificado por actos de cobardía o valentía, por líderes sabios o crueles, y sobre todo, por buenas y malas intenciones. Sus interacciones no son inevitables, sus alianzas y enemistades no son permanentes. No hubo una coalición para ayudar a Ucrania hasta febrero de 2022. Y entonces todo cambió. Esa coalición hizo imposible lo que parecía ser la inevitable y rápida conquista de Ucrania. Por la misma razón, un líder ruso distinto, con otras ideas, podría poner rápidamente fin a la guerra. Ya no existe un orden mundial liberal, y la aspiración a crearlo ya no parece real. Sin embargo, hay sociedades liberales, países abiertos y libres, que ofrecen a sus ciudadanos más posibilidades de llevar una vida útil que las dictaduras herméticas. No son perfectas. Las que existen tienen graves defectos, profundas divisiones y terribles cicatrices históricas. No obstante, esa es aún otra razón para defenderlas y protegerlas. Han existido muy pocas a lo largo de la historia. Muchas lo han hecho durante poco tiempo antes de fracasar. Pueden destruirse desde fuera y también desde adentro, víctimas de divisiones y demagogos, o pueden salvarse, pero solo si quienes vivimos en ellas estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Fin.